Boyle Marriott nos dice que cuando tenemos un recipiente, ¿no es cierto? Un recipiente cerrado, y a este recipiente cerrado lo podemos comprimir el aire que está dentro, ¿no es cierto? Va a generarse volúmenes diferentes, ¿no es cierto? Como en este caso tenemos 3 volúmenes diferentes. En este caso tenemos 3 volúmenes diferentes, ¿verdad? Ya. Tenemos volumen 1, volumen 2, volumen 3, ¿no es cierto? Y también tenemos una presión interna, entonces aquí se va a generar una presión 1, presión 2 y presión 3, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice Boyle Marriott? Que si la temperatura permanece constante, es decir, no hay cambios de temperatura. Incluso les había dicho que cuando se dice que la temperatura permanece constante, esos son condiciones isotérmicas, ¿no es cierto? Ya, cuando hay condiciones isotérmicas, se dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 y eso es igual a la presión 3 por el volumen 3 y se convierte en una constante, ¿ya? Eso nos dice Boyle Marriott. Gay-Lussac, ya habíamos visto la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si ya habíamos visto la ley de Gay-Lussac? ¿Están ahí? Sí, ya la revisamos. Ya, ya la habíamos revisado la ley de Gay-Lussac, sin embargo, la ley de Gay-Lussac nos dice que cuando a un gas o al aire se le calienta, se le aumenta la temperatura, el aire o el gas se comienza a expandir aumentando su volumen. Ahora, si nosotros tenemos un recipiente cerrado, no puede aumentar su volumen, pero se aumenta la presión, ¿no es cierto? Habíamos visto, ya resolvimos este ejercicio. ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Sí? Ya, este ejercicio ya lo resolvimos, ¿no? Bien. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Dice así, el volumen de una masa, voy a ocultar esto. Ya. El volumen de una masa de gas en un depósito cerrado de 9 litros. El volumen de una masa de gas en un depósito cerrado es de 9 litros y se encuentra a una determinada presión. Si a una temperatura normal de 220 grados centígrados. Si se hace descender la temperatura del gas a 150 grados centígrados, ¿cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? Aquí sí hablamos de volumen, ¿no? O sea, hablamos de un recipiente, ¿verdad? Que tiene un determinado volumen y puede reducirse su volumen, ¿no? En este caso, si se dice que la presión permanece constante, ¿no es cierto? Si se dice que la presión permanece constante, como lo podemos ver aquí, dice presión se mantiene constante. Por lo tanto, eso quiere decir isocórica, ¿no es cierto? Condiciones isocóricas. Entonces, como es la condición isocórica, obviamente vamos a usar Gay-Lussac, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Gay-Lussac? Gay-Lussac nos dice, lo primero que vamos a hacer es tomar datos. Entonces, los datos, ¿no es cierto? Dice que el volumen 1, es igual a 9 litros.
perdón, 9 litros. ¿Ya? Volumen 1 es igual a 9 litros. Se encuentra una determinada presión, la presión no cambia, la temperatura 1 es 220 grados centígrados. Dice que se hace descender la temperatura, es decir, temperatura 2 a 150 grados centígrados. ¿No es cierto? Y nos pide calcular el volumen 2. Ahora, obviamente vamos a usar Gay-Lussac, ¿no es cierto? Porque más abajo nos dice que la presión permanece constante, es decir, la presión es invariante, es una condición isocórica. Eso lo había dicho, me parece que la clase anterior. Es una condición isocórica, perdón. Espérenme un ratito. Es una condición isocórica. Isocórica. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice Gay-Lussac? Gay-Lussac nos dice que, bueno, para no hablar yo solito, ¿me podrían ayudar con lo que dice Gay-Lussac? Sí, dice que el volumen ocupado por un gas perfecto, o sea, el aire, es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Eso quiere decir que es directamente proporcional, ¿no? Entonces, volumen 2 es igual a volumen 1 sobre temperatura 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me falta de encontrar? Volumen 2. Vamos a despejar volumen 2. Volumen 2 será igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Reemplazamos esto. Y me queda que el volumen 1 es 9 litros. Voy a poner solo por hoy las unidades. Esto por la temperatura 2, que es 150 grados centígrados, sobre 220 grados centígrados. Entonces, lo puse esto para que ustedes puedan ver que se me elimina grados centígrados con grados centígrados y me queda en litros, ¿no? Entonces me queda que volumen 2 es igual. ¿Cuánto sale? ¿Tienen a la mano, por favor? 6.3. 6.13, ¿no? ¿Cuál es el otro decimal? Otro 3 más es 6. El 6. 6, 136, 36 y 36. Y se va de lado. ya. Listo, y ahí ya tengo mi respuesta, ¿no? Tengo mi respuesta en función de el volumen. Esta vendría a ser mi respuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Podría explicar de nuevo? Claro. A ver, solamente estoy sacando los datos, ¿verdad? Estoy sacando los datos en este punto. Me dice que tengo un depósito cerrado de 9 litros que se encuentra a una determinada presión. A una temperatura que
normalmente es de 220 grados centígrados. Luego se hace descender la temperatura a 150 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen del gas si la presión se mantiene constante? Entonces, esta partecita donde dice que la presión se mantiene constante, ya me da una condición isocórica, ¿no? Como está puesta aquí, isocórica. Entonces, me dice, me indica que tengo que usar Gay-Lussac. Ahora, simplemente tomo los datos. El volumen 1, ¿no es cierto?, al que se encuentra el gas es 9 litros. La temperatura 1 es 220 grados centígrados. Luego se hace descender hasta 150 grados centígrados y me pide calcular el volumen 2. Por lo tanto, ¿qué me dice Gay-Lussac? Gay-Lussac me dice que volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a volumen 1 sobre temperatura 1. Como quiero calcular el volumen 2, despejo el volumen 2 y me queda que volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2. Entonces simplemente después reemplazo, ¿no es cierto? Al reemplazar me queda esta ecuación simple, esta igualdad simple, y me queda que el volumen 2 o el aire o el gas se redujo a 6.136 litros. ¿Ya? 6.136 litros. Y así nosotros hemos aplicado Gay-Lussac. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Bien, ¿puedo seguir o tal vez alguien está copiando? ¿Sigo nomás? Sí. Listo, voy a borrar todo. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a pedir que intenten hacer por favor este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Ya va. Dice así. El volumen de una masa de gas en un depósito... Ah, no, perdón, este ya lo hicimos. Ya. La cantidad de gas que ocupa un volumen de 80 mililitros, ¿no es cierto? A una presión de 1.986 bares. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 bares si la temperatura no cambia? ¿Ya? Bien, vamos a lo primerito que vamos a hacer es a sacar datos. Vamos a sacar datos. Entonces, por favor intenten hacerlo. Lo que quiere decir aquí es, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 1.986 bares. ¿Qué volumen ocupará si la presión desciende a 1.2 bares? ¿Ya? Si la temperatura no cambia. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que es una condición. ¿Qué condición es? Isotérmica, ¿no es cierto? Isotérmica, es decir, no cambia. Es una condición isotérmica. Isotérmica quiere decir que la temperatura permanece constante. Bien, vamos a ver los datos. Entre los datos tenemos que el gas ocupa un volumen, ¿no es cierto? Y a este le podemos llamar volumen 1, de 80 mililitros. 80 mililitros, ¿ya? Y que la presión 1 es igual a 986 bares. La presión 2, ¿no es cierto?, desciende hasta 1.2 bares.
¿verdad? Y nos pide el volumen que ocupará, es decir, el volumen 2. ¿Ya? Nos pide el volumen 2. Ahora, aquí obviamente porque nos dice que es una condición isotérmica, ¿no es cierto? Que es una condición isotérmica, obviamente tenemos que ocupar Boyle-Marriott. ¿Qué nos dice Boyle-Marriott? Nos dice que la presión 1 por el volumen, presión 1 por el volumen 1 es igual a ¿qué? A la presión 2 Son 2V2. por el volumen 2, ¿ya? Pero hay dos condiciones. Si se recuerdan las condiciones, la primera es que tiene que ser una condición isotérmica, es decir, que la temperatura debe, perdón, que la presión debe permanecer, que la temperatura debe permanecer constante. Se me fue, ¿no? Sí, se dieron cuenta. Se cambió de... Ya, la primera es que la temperatura debe permanecer constante, ¿no es cierto? Y la segunda es que las presiones deben ser absolutas. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. Todas las presiones que se manejen dentro de cualquier ejercicio, a menos que se indique que son presiones absolutas, todas las presiones serán presiones relativas y tendremos que transformarlas a presión absoluta. Entonces, ¿cómo transformamos una presión relativa a una presión absoluta? La presión absoluta, ¿no es cierto? Toda presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica, donde la presión atmosférica, la presión absoluta es igual, o bueno, perdón, donde la presión atmosférica es igual a 1.013 bares. ¿Ya? A 1.013 bares. Entonces, rápidamente nosotros podemos decir que P1 absoluta es igual a ¿qué? Y P2 absoluta es igual a ¿qué? ¿Me ayudan, por favor, sumándole 1.013 bares a cada uno? $2.90. Ya. ¿Y la otra? Bares. Ya. Y la otra me queda 2. 2.213. Muy bien. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo las presiones absolutas, simplemente tengo que ver qué me piden. Me falta el volumen 2, ¿no es cierto? Entonces, despejo el volumen 2. Por lo tanto, volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y esto es igual, acá de una vez pongo, la presión 1 es igual a 2.999 por el volumen 1, que es 80 mililitros. Bueno, no voy a poner ahora 80 mililitros, perdón. Sobre la presión 2, que es 2.213. Entonces el volumen 2 será igual a... ¿Alguien tiene la respuesta? 108.40. 108.414 mililitros. Bien,
Solo con un tema por un tema de práctica, voy a pedirles que transformen los 108 mililitros, transfórmenlos por favor a centímetros cúbicos. Recuerden una cosa, ¿no? Recuerden que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería 108 mililitros? Que por cierto aquí es LT. ¿Cuánto sería 108 mililitros en centímetros cúbicos? ¿Alguien tiene la respuesta? Disculpe, ¿cuánto dijo que valía un mililitro? Un litro vale 1000 centímetros cúbicos. No queda lo mismo, Inge. Exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Nombre? Yo, Johnny. Johnny. Muy bien, Johnny. Sí, queda lo mismo, exactamente lo mismo. Porque Porque un mililitro es igual a a un centímetro cúbico. muy bien. ¿Ya? Bien, esa sería la respuesta, ¿no? Porque si un litro es 1000 centímetros cúbicos, un litro también es igual a 1000 mililitros. Entonces, un litro es igual a 1000 mililitros y 1000 mililitros es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Inge, pero podría volver un par de hojas donde dice que están las condiciones. Ya, lo que pasa es que como estoy trabajando dentro de la diapositiva, se van a ver así, ¿no? Las condiciones. Las diapositivas se van a ver así. ¿Sí se dan cuenta? Allá. Bueno, por eso no puedo volver. Allá volvió Inge, esas eran. A ver. No, aún no vuelvo porque le explicaba que no puedo volver porque si vuelvo, mire, se vería así, sobremontado, ¿no? Es porque estoy trabajando encima de la Ah, ya, ya. diapositiva. Ah, bueno, Inge. Inge, Dígame. y aquí cuenta no tocaba restarle para que tener la temperatura absoluta, no nos pida temperatura absoluta en el ejercicio. No hay temperatura absoluta, presión absoluta sí hay. Pero en este caso, Perdón, presión. ya, pero en este caso no estamos encontrando presión. Tomen en cuenta una cosa, miren, la presión 1, Pero no le afecta en ese caso al volumen también cuando tomamos en cuenta la presión atmosférica, la presión, ¿cómo que es? la presión absoluta. Absoluta. Sí, No, de hecho, todas las leyes, Gay-Lussac y Boyle-Mariotte y la ley de Charles, nosotros vamos a aplicarlas con presiones absolutas. Ya, mucho ojo, vamos a aplicarlas con presiones absolutas. La ley de Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y la ley de Charles, vamos a aplicarla con presiones absolutas. Siempre. Entonces, siempre que yo les dé una presión, siempre que yo diga el manómetro lee esa presión es una presión relativa y esa presión relativa yo tengo que transformarla a una presión absoluta. Porque las leyes se aplican solo con presiones absolutas.
Ah, ya. Yo pensaba que teníamos que regresarle vuelta a presión relativa para obtener el volumen real. No, Mm, no Pero dice que, tenemos que claro, regresar. es que si me explica si me explica de la ley que tiene que cumplirse, entonces por eso, ¿no? Por lo que le obliga a trabajar con presión absoluta. Así es. Ajá, correcto. Ah, ya. Sí, me di Ajá. Sí, correcto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, pero eso va a ser para los tres leyes que están ahí. Que trabajar con presiones absolutas. Sí. Sí, para las tres leyes. Ah, ya. Correcto. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo sé que está aplicada la presión absoluta? ¿Cuándo sabe que está aplicada la presión absoluta? No le entiendo la pregunta. O sea, en la presión 1 es de 1.986, ¿no? Y ahí le sumamos 1, o sea, ¿cómo me doy cuenta o siempre tengo que sumarle 1? Me dice Ya, que sí, siempre, pero yo solo le hago la pregunta de cómo sé que ya está aplicado. ya, eso les decía. Siempre que yo les dé en un ejercicio, les dé el valor de una presión, siempre tomen en cuenta que esa presión es una presión relativa. Siempre. A menos que en el ejercicio diga, por ejemplo, a una presión absoluta cuando diga una presión absoluta, ahí es una presión absoluta. De ahí siempre será relativa. Ahora, también es relativa cuando, por ejemplo, yo les diga, el manómetro nos da la lectura de tanta presión. Esa también es una presión relativa. Entonces, a menos que se especifique lo contrario, al menos que se especifique que es una presión absoluta, a menos que eso se especifique, siempre será relativa. ¿Ya? Ok, gracias. Listo, ¿puedo borrar? ¿Sí? Sí. Bien. Bien, vamos a hacer una clase. Vamos a hacer una clase de ejercicios y la siguiente hora ustedes la tomarán para hacer un pequeño taller, ¿ya? ¿Cómo dijo Inge? Vamos a hacer esta clase, una hora de ejercicios y la siguiente hora ustedes la tomarán para hacer un pequeño taller. Ah, bueno. Bien. Pregunten todo lo que necesiten preguntar. Inge, estoy aclarando aquí un poquito las leyes de como que es Helios-Sack y el otro es Boy-Mario. La de Helios-Sack era la condición, tenía que ser que la temperatura sea constante, nada más, ¿no? Correcto. No. Y la de Boil Mario, temperatura constante. A ver, sí, pero y la de Helios-Sack, también temperatura constante, ¿no? No. Gay-Lussac, aquí está. Gay-Lussac, La presión presión constante. es constante. Ah, presión. Sí, les vuelvo a explicar eso, ¿ya? Les vuelvo a explicar eso. Miren, Estoy anotando, por ejemplo. ya, Gay-Lussac nos dice que cuando nosotros aumentamos la temperatura de un gas o del aire, el aire o el gas se expande y eso hace que su volumen crezca, que su volumen se expanda, ¿no es cierto? Entonces Gay-Lussac propone esto de aquí. Justamente esto de aquí propone Gay-Lussac, ¿ya? Ahora, llega otro señor llamado Charles y dice, ¿qué pasa si tengo un recipiente cerrado que está lleno de aire y le caliento al aire? ¿Será que aumenta el volumen? Al aumentar la presión, no va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque el recipiente limita que el aire aumente, se expanda. Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la presión.
Entonces él reformula la ley de Gay-Lussac y él dice que lo que realmente aumenta en un recinto cerrado es la presión. Perdón, no, va a hacerlo bien. Entonces él dice lo que realmente aumenta es la presión. Entonces nos dice que presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1. Ahora, para que estas dos leyes se cumplan, ya sea la de abajo o la de arriba, ¿no es cierto? Que la de arriba es Gay-Lussac o la de abajo es la ley de Charles, que es una reformulación de la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Para que las dos leyes se cumplan, lo que tiene que pasar es que la presión tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir que la presión tiene que ser constante? Que no haya un agente, que no haya una intervención que aumente la presión, que reduzca, que aumente la presión dentro del tanque. Es decir, como en el caso de acá, miren. En este caso, si se dan cuenta que este agente de aquí, este disco de aquí, este émbolo de aquí, al presionarse, ¿qué pasa? Aumenta la presión, ¿no es cierto? Ya, eso es lo único que establece Gay-Lussac, que no haya un agente exterior que haga que aumente la presión dentro del recipiente, ¿ya? Eso es lo que nos dice Gay-Lussac y Charles. Charles nos pide que la presión permanezca constante para que se cumpla esta ley. Y esta es la ley de Charles. ¿Sí está claro? Sí, la de más arribita es la de Gay-Lussac, pero en el enunciado de arriba, en el primero, ¿tiene diferente o estoy mal yo? Por solo el espejo nomás. ¿En cuál? ¿En cuál enunciado? ¿De algún ejercicio o de...? En el primer puntito de arriba de Gay-Lussac mismo, donde está B2 sobre B1 es igual a T2 sobre Ah, T1. esa de aquí es esta fórmula despejada, ¿no? Ah, ya, ya. Es la misma fórmula despejada. Este es Gay-Lussac. Ah, ya, ya. Este es Listo. Gay-Lussac. Eso no va a ser ahí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Espero que esté claro, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, este ejercicio, ¿no? Dice, el depósito de aire de una instalación neumática contiene 1500 litros de aire a 4 bares de presión a una temperatura de 8 grados centígrados. Se produce una subida de temperatura alcanzándose 30 grados centígrados. En esa condición, ¿qué presión alcanzará el aire? ¿Ya? Por favor, intenten hacer esto. Voy a parar un ratito. A presión relativa más presión atmosférica. Ya, muy bien. La presión relativa es 4 bares y la presión atmosférica es 1.013. Por lo tanto, la presión 1 absoluta me queda 5.013 bares. ¿Verdad? Entonces, si ven qué fácil es obtener la presión 1 absoluta, porque esa presión, aunque no me dice que es una presión relativa, sé que esta presión vino de la lectura de un manómetro. Entonces, todas las lecturas de los manómetros son relativas. Todas las lecturas de los manómetros son relativas. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer aquí? Despejar P2. P2 es igual ¿a qué? A presión 1 por temperatura 1, por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ya?
Entonces, simplemente aquí reemplazamos y aquí ¿qué nos queda igual? Nos queda igual que presión 1, que es 5.013 bares, por la temperatura 2, que es 30 grados centígrados, dividido para la temperatura 1, que es 8 grados centígrados. Por lo tanto, la presión 2 a qué es igual. A 187.980. No, A 18.799. eso sí, 18 puntos. Sí, sí. Se le fue el punto de más, ¿no? 18.799. ¿Llegaron a ese resultado? Sí. Sí. Listo. Bien, y eso es todo lo que tienen que hacer en los ejercicios de Boyle-Mariot y Gay-Lussac, ¿no? Esas son las leyes que rigen los sistemas neumáticos. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿Está todo claro? Inge, a lo que Charlie reforma se podría decir la ley de Isaac Newton de Gay-Lussac. Él también, entonces, él va a decir que debemos trabajar en presión absoluta, porque Gay-Lussac no nos obliga a trabajar en presión absoluta, ¿no? Sí, sí, no, también todo. Todas las leyes trabajan en presiones absolutas. Todas las leyes. Ya. Charles Boyle-Mariot, Gay-Lussac no tiene presiones, ¿no? Gay-Lussac no tiene presiones. Charles sí tiene presiones y Boyle-Mariot sí tiene presiones. Ya. Ya. Listo. ¿Puedo borrar? Inge, la presión 1 absoluta, ¿de qué parte fue que la sacó? Porque en eso no me fijé. Solo eso, de ahí el resto ya sí le entendí. La presión relativa es 4 bares. 4 bares más 1.013 son 5.013. Entonces aquí está. Presión 1 absoluta es 4 bares más 1.013, 5.013 bares. ¿Sí está claro? Ah, bueno. ¿Y el 1.013 es el establecido? La presión atmosférica. 1.013 es De la la presión presión. atmosférica. Ya, Inge, gracias. Presión atmosférica es 1.013. O sea, siempre hay que pasarlos a presión absoluta en las 3 leyes. Correcto, siempre. Y siempre nos van a dar en presión relativa. Porque Correcto. los medidores. Los medidores siempre en presión relativa. Correcto. Ya. Muy bien. Bien, bueno, van a hacer un pequeño taller, aprovechando el tiempo. Les voy a enviar el taller les voy a enviar el taller. Esa hora tómenla como una hora de